ya grabado, que ya hemos tenido todo el enriquecimiento de esta ponencia que nos tiene así. Insisto, la idea es poder convocar y generar una red, pues digo yo, que esto sirva de vínculo o de inicio de vínculo para poder nosotros, digamos, enriquecernos todavía más de esas experiencias, porque yo sé que la ponencia queda uno corto de tiempo, eh, y la frialdad de la virtualidad pues no nos permite realmente, ¿qué le digo? Como llenar todos los vacíos que quedan cuando uno tiene muchas ganas de conocer y de saber y de ampliar este horizonte que se presenta ahí en la ponencia. Entonces, Lía, ahora sí, le entrego pantalla, micrófono, todo. Es absolutamente suyo. La Bienal Latinoamericana, usted se la toma para que iniciemos ya la grabación y el inicio de su ponencia. Muchas gracias por acompañarnos ahora y por compartirnos esto. No sin antes, de verdad, mantener la ilusión de un registro de contacto, pues, donde podamos ampliar y conocer de mejor forma eso, pues todo el proceso que llevan a cabo y mucho más en la condición de género, donde se ha invisibilizado mucho el papel de la mujer campesina, por lo menos aquí en los Andes centrales de Colombia. Es terrible la mirada patriarcal, ¿cierto? Y, y se ha invisibilizado. La mujer casi que es una acompañante, pero no es ese actor principal que todo lo modifica y todo lo, digamos que todo lo genera desde lo que es su hogar. Y, y en el sector rural, ahí desde ese silencio que han mantenido, pues hemos visto cómo son las generadoras de las transformaciones reales que, que se han logrado presentar. Y nos habla de cosas con maravillosas, las zonas de reserva campesina, son figuras que de verdad aquí nosotros la vemos de manera muy utópica todavía, en términos de que es de difícil concreción. Acompañamos algunos movimientos que han pretendido generar esto y que, pues digamos, pues apenas están como en un inicio muy, ¿qué digo yo? Incipiente dentro de lo que es este proceso. Entonces, por eso sí hay un interés para enriquecernos. Ojalá se nos permita, pues luego acceder a, a todo el proceso y que nos cuenten de manera mucho más amplia. Lía, muchísimas gracias. Qué pena la intervención ahí en su proceso, pero es que nos tocó varias fibras en las cuales nosotros llevamos ya mucho rato intentando generar y construir algo. Sí, claro, claro. Bueno, y metodológicamente, ¿cómo es que quedé así como ahí? ¿Cómo vamos a trabajar? Vea, profe. Y llega el resto de las personas que están en la mesa o Bueno, solamente vamos a estar los tres? no, pues estamos los tres. Está la compañera Mónica, ¿cierto? Está usted y estamos nosotros dos. Eh, Igual, la ponencia se genera para poder establecer y se graba para poder mantener las memorias de lo que es la Bienal y que sean luego publicadas. Pues ustedes mandaron los resúmenes y los extensos con los cuales pues, se va a lograr ese proceso de publicación eh, en la revista del CINDE, que es una revista de orden latinoamericano, y Sí. que eso le permite a uno, pues, todos estos, digamos, tener un alcance mucho mayor. Pero lo que, digamos que nos interesa mucho, y ahí sí, como usted es profe, me imagino, porque lo primero son, eh, digamos, las reglas. No, se establece un tiempo, pues se establece un tiempo de 20 minutos, y usted maneja su presentación si la tiene y si no nos hace la exposición como bien lo tenga. Es eso. Pero la grabación queda es para soportar las memorias que ya se tienen pues con los resúmenes y los extensos. Pero es para Ah, ok. soportar la presentación y los certificados que alguien tenga. Ah, vale, listo. Pues bueno, yo tengo que decir que, bueno, participé hace como, en una Bienal participé hace como 4 años, creo.
más bien como en la lógica del estudiante. Bueno, ahora como por acá, pero sí tengo una apuesta, yo soy maestra de escuela acá en la ciudad de Bogotá, y está vinculada un poco a poder comprender cómo los devenires, las transformaciones en el análisis de la categoría social de infancia y lo que implican las otras infancias, ¿no? El reconocimiento de las múltiples infancias, ¿no? Entonces, pues inicialmente la ponencia que nosotros presentamos se denomina Infancias Campesinas y Defensa del Territorio, perdón, es el resultado de un proceso de acercamiento a experiencias organizativas de la ciudad de Bogotá vinculadas a la defensa del territorio. Este proceso pues es desarrollado en el marco del proyecto de investigación que se denomina Cartografías de Ciudad, un análisis sobre la configuración de la urbe contemporánea desde el trabajo social crítico. Inicialmente, pues nosotros lo que hacemos es un proceso de referenciación de organizaciones sociales en la ciudad de Bogotá, hacemos un proceso de reconocimiento y caracterización de estas experiencias comunitarias, cuya acción colectiva plantea desde lo local discusiones pues que son de orden global. Entonces, pues en esa medida, nuestra apuesta ha sido la de poder ubicar procesos de resistencia que tienen luchas localizadas, el derecho al territorio, el derecho a la vivienda, el derecho al agua, y que cuestionan finalmente pues un poco el modelo socioeconómico imperante, que se ponen o que se posicionan como posibilidades de resistencia y creo que en buena medida de esperanza y de transformación del andamiaje neoliberal, que finalmente pues no es más sino un modo de producción que destruye la vida misma, ¿no? Entonces, en esa medida, pues hemos hecho como el ejercicio de acercarnos a este tipo de experiencias. La experiencia que vamos a presentar el día de hoy, pues es la experiencia que han vivido niños y niñas campesinos que habitan el agroparque ecológico Los Oches, ubicado en los límites de las localidades de San Cristóbal y Usme, en donde pues lo que vamos a encontrar es una suerte de fusión entre lo rural y lo urbano y pues en esa medida van a darse una serie de tensiones pues que van a generar procesos de transformación, pero también que están vinculados un poco a la idea de la homogenización del territorio y a la imposición de un único territorio y es el territorio capitalista. Entonces, de lo que vamos a hablar un poco es de esas posibilidades otras de defensa del territorio y pues lo que ello trae implícito. El ejercicio de la ponencia pues va a estar pues un poco propuesto en tres escenarios. Un primer momento en poder hacer una suerte de acercamiento en términos de los giros y devenires de la categoría social de infancia, cómo nosotros hemos comprendido esta categoría. Luego nos vamos a centrar ya directamente en lo que sucede con el Parque Agroecológico Los Oches y con los niños y las niñas que allí habitan y cómo ahí lo que vamos a intentar reconocer es esa emergencia de una multiplicidad de infancias, las cuales hacen parte de territorios otros y ese otros es un otro con mayúscula y finalmente pues vamos a presentar unas reflexiones finales en torno a tres elementos que nos parecen importantes. Uno, la defensa del territorio. Dos, la construcción de una nueva cultura de infancias y tres, la construcción del derecho a la ciudad desde los sectores populares. Pues entonces en ese marco de ideas, pues nosotros lo primero que que ubicamos definitivamente es que la categoría social de infancia ha sido y es una construcción histórica, cultural que emerge en el contexto de la modernidad, que finalmente trasciende posturas naturalistas y que adquiere connotaciones diferentes y específicas según la época, la cultura, la clase social. Ahora bien, hay una postura o hay unas nociones, unas comprensiones que son hegemónicas en torno a la categoría social de infancia, ya que pues es una categoría social moderna que pues que en buena medida van a determinar
el dominio y la forma en la que se trata a los niños y a las niñas, ¿sí? En tal medida, pues nosotros lo que ubicamos definitivamente es que ella es el resultado de definiciones, de acciones, de instituciones, de cambios sociales en el sentimiento del mundo adulto, en los sentimientos del mundo adulto, y en las condiciones materiales del modo de producción capitalista. Es decir, la infancia del siglo XVI, del siglo XVII, no es la misma infancia de la contemporaneidad. Y en esa medida, pues uno lo que puede ubicar es que hay una suerte de devenir en la construcción de la categoría social de infancia. Pero es claro para nosotros, pues que finalmente gracias a que en buena medida la categoría social de infancia se ha creado y se ha recreado desde la pedagogía, un poco desde el saber psicológico y desde la medicina, pues ahí hay unas relaciones de control-poder que están vinculadas un poco al dominio de los cuerpos de los niños y las niñas, ¿no? En este sentido, pues lo que ubicamos es que definitivamente hay una apuesta homogenizadora en torno a la infancia que sigue siendo muy en la lógica de los primeros estudios o de los primeros autores que van a hablar de infancia, ¿no? Y es el niño o la niña como un ser heterónomo, el niño o la niña como un ser que depende del mundo adulto, el niño, hay una idea pues de pensar a este como un menor, ¿no? Hoy en día pues uno sigue escuchando a gobernantes, a personas que dirigen el Estado hablando de los niños y las niñas como los menores. En la escuela los niños y las niñas siguen siendo estudiantes, entonces en esa medida pues uno ubica pues que definitivamente allí sigue imperando una misma manera, independiente de que tengamos Convención Internacional de los Derechos del Niño y de la Niña, que nos habla de ellos y ellas como sujetos sociales de derechos. Entonces, en esa medida, pues nosotros lo que ubicamos es que en la sociedad occidental contemporánea, la buena parte de la concepción de infancia burguesa normal prevalece y prevalece a través de unas prácticas que son prácticas globalizantes, las cuales tienen en definitiva una intención y es la de la regulación de la vida privada y la de la definición casi que de un único modelo de ser humano, ¿sí? Esta intención de regulación de la vida privada pues se determina a través de roles específicos para los miembros de la familia según la clase social y según la relación que estas personas o que las personas tenemos con el mercado y el consumo. En tal sentido, pues lo que reconocemos que los niños y las niñas en buena medida son vistos en un estado de dependencia, siguen siendo vistos en un estado de dependencia del mundo adulto y pues ese estado de dependencia del mundo adulto se da como en una relación que es un poco paradójica y es la de ser objetos sujetos, ¿no? O sea, son objetos para unas cosas. Uno puede recordar con facilidad lo que decía el ministro de Defensa hace algunos meses, luego del bombardeo al sur del país, y son sujetos para otras cosas, ¿no? O sea, y tienen derechos y demás. Entonces, en esa medida, pues uno también lo que puede ubicar es como otra suerte de tensión entre la idea de la protección y la intervención, ¿no? Acá hay pues un escenario que pues en nuestra cabeza o en nuestra experiencia sigue siendo un poco de vulneración de los derechos. Y esto pues está acorde a su grado de inclusión o exclusión en las dinámicas del consumo de la sociedad neoliberal. En este marco de ideas, pues los niños y las niñas pues van a tener unas formas de ser comprendidos, tratados, asumidos y pues a partir de eso, pues uno lo que va a encontrar, pues van a ser unas formas de que puedan acceder al ejercicio propio de sus derechos, ¿no? Creo que toda esta discusión que hay ahorita en torno a si los niños y las niñas deben estar dentro de la escuela, la pandemia, etcétera, etcétera, da cuenta en buena medida de esto.
Ahora bien, uno, pues, si bien es cierto, hay toda esta discusión y toda esta tensión por la cooptación de los sujetos dentro de las lógicas del mercado y el consumo en la sociedad neoliberal, pues creo que es importante y ha sido la tarea del ejercicio de investigación y es poder evidenciar, primero, que hay una crisis de ese sujeto moderno, de ese ideal, por ejemplo, de infancia moderna, y también que hay una crisis en buena medida del sistema mundo capitalista y que pues esta crisis la ubicamos como en tres escenarios que nos parece que son fundamentales. Primero, el crecimiento desmedido del consumo, de las lógicas del consumo, es uno de los momentos en los que más basura se produce en el mundo, por ejemplo, el del incremento del deterioro ambiental y pues finalmente la destrucción de la vida misma. Pues ello nos obliga definitivamente, creo que como maestros y maestras, a reconocer esas posibilidades otras, y ese otro es un otro con mayúscula, o sea, no es el otro binario del masculino femenino, sino este es el otro del otro. Y estas pues posibilidades otras de habitar el mundo y pues en esa medida encontramos presentes nosotros a los niños y niñas, o a niños y niñas campesinos, los cuales tradicionalmente han sido invisibilizados. Y esta invisibilización, así como su merced lo señalaba ahorita antes, que se da también en el escenario de las mujeres, pues esta invisibilización está dada ante una imagen de una infancia que es una infancia blanqueada y feliz y que en buena medida está directamente vinculada a las lógicas del mercado y el consumo. Entonces pareciera que como sociedad pues valoramos o validamos, entre comillas, más a un niño o a una niña que sale en la voz Kids o en un comercial de televisión X, y no a un niño campesino que trabaja con su familia y que está en la defensa de su territorio. Entonces, pues en esa medida nuestra apuesta ha sido un poco poder reconocer quiénes son esos niños otros que emergen autónomamente en sus territorios, y además de eso, que dan la posibilidad de reconocer la emergencia de una multiplicidad de infancias, las cuales hacen parte además de diversos territorios en los cuales se crea y se recrea la vida. Y esta vida no es solamente la vida del capitalismo, sino es la vida, es otra vida, es otras posibilidades de vivir. Entonces, pues acá nosotros fuimos encontrando dentro de esta experiencia del agroparque ecológico Los Soches, pues un grupo de niños y niñas que habían estado allí siempre presentes dentro de todo el proceso de organización comunitaria y que nos parecía fundamental poder empezar a ubicarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que las infancias campesinas en la historia de Colombia siempre han estado presentes, pero de una u otra manera, y creo que ahí, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo se la ha jugado mucho, estas han sido infancias que son negadas, ¿no? Y que pues en buena medida estos niños y niñas campesinos han sido actores protagónicos y no solamente, por ejemplo, en la experiencia que hemos rastreado nosotros, la del Parque Agroecológico, no solamente en esos escenarios comunitarios, también en procesos históricos, en procesos sociales, son fundamentales dentro de los procesos económicos del país, ¿sí? Y se postulan finalmente como sujetos sociales de derechos. Entonces, pues en esa medida nosotros hablaremos, creo que vamos a empezar a trabajar con mucha fuerza esta categoría de una nueva cultura de infancia, que en buena medida es recogiendo un poco la experiencia del movimiento de niños, niñas y adolescentes trabajadores de América Latina y toda esta postura de la valoración crítica al trabajo infantil. A continuación, lo que voy a hacer es un poco realizar el acercamiento a la experiencia que se ha desarrollado dentro del Parque Agroecológico Los Soches, donde nosotros hablamos un poco de infancias, ruralidad y reexistencias. Entonces, lo primero que pues me parece importante de lo que quiero lo primero que quiero hacer es situar la experiencia y situarla históricamente y geográficamente. Entonces, en este marco de ideas, pues lo que va a suceder en el año 1991 es que tendremos
un alcalde que es Santanas Mocus, que si ustedes lo recuerdan, pues este es el alcalde pedagogo, ¿no? Que también ha tenido intención de volverse presidente en el país. Él va a construir un plan de ordenamiento territorial para Bogotá, y dentro de este plan de ordenamiento territorial hay una apuesta estratégica, y es la que se denomina la Operación Nuevo Usme. Entonces, en esa medida, pues, ¿qué sucede? Que se va a definir la parte más al sur de la localidad de Usme, que está ubicada al suroriente de la ciudad de Bogotá, como una zona que es potencialmente urbanizable y que va a ser suelo urbanizado para familias de bajos recursos y para la construcción de vivienda de interés social, ¿sí? En el año 1992 se va a clasificar la UPC Talaflora en la unidad de planeación zonal, y se va a definir que esta zona definitivamente va a ser de expansión urbanizable. ¿Qué va a suceder entonces? Pues que se va a iniciar el cobro del impuesto de valorización por beneficio general, y pues esto tiene unas consecuencias fuertes para los y las campesinas de la zona, ya que el impuesto se cobra por metro cuadrado, ¿no? Y pues esto para una extensión rural, que es además una tierra que yo he recibido de mis abuelos, de mis tatarabuelos, de que tiene una tradición familiar amplia, pues es totalmente oneroso. O sea, no va a ser posible para los campesinos y campesinas de la zona pagar el impuesto de valorización. Ya luego lo que va a suceder es que se va a dar un proceso de negociación con los campesinos de la zona para que sean reubicados de allí. Pero, ¿qué sucede? Pues que la gente no está dispuesta a irse de los lugares en los que ha vivido tradicionalmente. Y esto va a llevar a la comunidad que está ubicada en el agroparque a que se organice. Entonces, este proceso de organización va a ser fundamental, y acaba de entrar mi compañera Mónica Xiomara, que ella puede hablarnos un poco más, como ahorita más en detalle, si quieren, de cómo se va a dar este proceso dentro del parque agroecológico. Moni, ¿quieres compartir con los compañeros de la mesa? Tal vez no está. Sí, buenas tardes para todos y para todas. Qué pena con ustedes, estaba aquí cuadrando un tema de conexión. Sí, como me estaba mencionando Lía, pues esta es una experiencia bien interesante en la medida en que tuvo que ver con un replanteamiento para la ciudad de lo que significaba el territorio, pues de los Soches particularmente, pero también de la zona rural de Bogotá, sí, del sur de Bogotá. Era una zona que pues estaba invisibilizada, inclusive en los mapas, en los años 90, el mapa de Bogotá no se mostraba la localidad de Usme, iba como de Tunjuelito hacia el norte, pero hacía parte de la ciudad de Bogotá. Entonces, desde ese punto de vista, hasta en eso, pues estaba invisibilizado lo que estaba sucediendo allí. Entonces, para muchos tomadores de decisiones en ese momento del gobierno, pues era un tema más de terrenos baldíos, de lotes que podían ser fácilmente urbanizables. Entonces, lo que se va a hacer acá es que la comunidad se organiza en torno a defender un territorio, a defender también la forma de habitar ese territorio que va a ser particular y diferenciada frente a lo que se pensaba que tenían que ser, ¿sí? O sea, no se iba a urbanizar, no se iba a hacer vivienda de interés social, sino que más bien lo que ellos querían era pues defender ese territorio campesino, pues de tradición agrícola, pues más agrícola que agropecuaria, y también pues darle nuevos usos en torno pues a esto mismo. Entonces ahí surge pues la propuesta del agroparque, los Soches, pues que logra ser una reserva ambiental para la ciudad y logra también articular muchos procesos comunitarios que venían siendo de manera desarticulada.
Entonces venían siendo más de carácter de liderazgos de la iglesia o de la escuela o de entidades gubernamentales, pero ellos se logran organizar en torno a esto y pues los niños y las niñas allí van a tener pues un papel bien importante, ¿sí? Primero se forman en ese defender ese territorio campesino y en mantenerlo, ¿sí? Entonces para esto pues se forman primero manera a nivel comunitario, luego sobre lo que digamos las ventajas que tiene este territorio a nivel ambiental, a nivel cultural, el retomar un poquito las prácticas de sus abuelos, de sus papás en torno a ser campesino y luego a defenderlo y visibilizarlo hacia el exterior, de tal manera que logren presentarlo ya en otros lugares, tanto de la ciudad como del país, ya a nivel de la propuesta agroecológica, mostrando todo lo que se logró hacer en torno pues a esta propuesta de Agroparty, pues que hasta el día de hoy se viene trabajando. Ya esos niños y niñas pues que comenzaron el proceso y que se organizaron después como Corporación Eclipse, pues ya ahorita son jóvenes y adultos, pero que vienen siguiendo con esa tradición. ¿Sí? Entonces ya las nuevas, digamos, en las nuevas generaciones, en esta organización ya uno ve que está la que empezó, que era niña en ese momento, pero que ya tiene sus hijos, y sus hijos son niños y niñas que también están ejerciendo un liderazgo. Entonces es una cosa bien interesante porque es hasta de 3 generaciones en donde se ven estos liderazgos. No sé, eso de la experiencia, no sé si hay algo más agregarle. Bueno, esas parte un poco de la mirada, pues como de estas infancias campesinas. Hay un elemento que fuimos ubicando nosotros que termina siendo fundamental y es que hay un reconocimiento de estas infancias como infancias populares que pues dentro de en ese escenario pues, lo que podemos encontrar primero es que ese reconocimiento de estos niños y niñas como infancias populares está marcado por un poco esta idea de que habitan un territorio que es un territorio campesino, ¿no? Entonces, uno lo que puede empezar a ubicar acá es que estos niños y niñas mantienen vínculos familiares y vínculos comunitarios que son permanentes, no están como en la lógica de la propiedad privada en la que estamos los niños y las niñas que habitan las ciudades, sino que más bien están en la lógica de lo comunitario. Esta relación de lo comunitario los vincula en la toma de decisiones, que es una de las cosas que es fundamental de este proceso de organización del Agroparque Los Oches, y es que los niños y las niñas también hacen parte de las asambleas, también tienen sus propias asambleas en distintos espacios organizativos, y para ellos estos creo que ha sido es una de las características fuertes de este escenario de organización comunitaria, los saberes del mundo adulto y estos saberes del mundo campesino son vitales en la vida cotidiana. Otro elemento es esta idea del trabajo. Estos son niños y niñas trabajadores y a través del trabajo pues se dignifican su vida, ¿sí? Ese trabajo es un trabajo que los vincula y que los mantiene dentro del escenario de lo colectivo, que los vincula a la defensa del territorio, y este territorio es un territorio campesino, y que los vincula en las lógicas de lo comunitario, que los reivindica, ¿no? Un poco como en esa idea de pensar que el territorio y esa apropiación comunitaria del territorio es la que los reafirma como seres campesinos, y con una apuesta central que termina siendo la de construir una relación equilibrada entre la naturaleza y la acción humana. En esa medida consideramos que esa defensa del territorio pues está articulada al fortalecimiento de lazos comunitarios, a la resignificación de la categoría social de infancia, por eso hablamos de infancias campesinas, a la idea de la acción, la acción comunitaria y la acción colectiva está centrada en el dar, en el intercambio, en la reciprocidad,
y pues finalmente que todo esto se opone pues a las leyes del valor impuestas por el neoliberalismo, ¿no? Entonces lo que podemos empezar a encontrar dentro de la experiencia, que es una experiencia con más de 20 años, es que aquí hay una suerte de relaciones comunitarias que están vinculadas a múltiples asociaciones entre los pobladores y que estas múltiples asociaciones rompen rompen como las distancias o las disputas tanto de género como etarias y que ellas tienen un fin común que es la de la preservación del territorio campesino. Y ese territorio campesino pues finalmente se resiste a la hegemonía de un territorio capitalista. Por eso pues hemos hablado bastante de poder pensar la existencia de múltiples territorios y también el poder pensar pues la existencia de una multiplicidad de infancias. En este proceso de resistencia, pues nosotros lo que podemos llamar o podríamos pensar más bien es que estamos hablando un poco de reexistencia, ¿no? No solamente de resistencia, sino de reexistencia. ¿Y por qué hablamos de reexistencia? Porque hay unas apuestas que son apuestas desde la autonomía. Ya pues lo señalaba yo inicialmente, este es un espacio en donde es muy difícil, por ejemplo, acceder al mundo o a la intimidad de ese mundo campesino, porque también los y las campesinas de la zona han aprendido pues que hay una autonomía y que esa autonomía ha sido el resultado de luchas y de años de lucha, ¿no? Y que no puede llegar cualquier entidad pues a tocar o entre comillas, a manosear la experiencia, ¿no? Entonces, en este proceso de reexistencia, los niños y las niñas terminan siendo fundamentales en la definición de lo territorial, que por ejemplo eso no sucede en el territorio capitalista, aunque se hable de participación infantil, ¿sí?, de incidencia de los niños y las niñas, pues finalmente la relación sigue siendo una relación de infantilización de ellos y ellas. Entonces acá se reconocen en esta definición territorial como niños campesinos trabajadores, están vinculados al trabajo agrícola, hacen parte de las acciones comunitarias y de las acciones de autosostenibilidad económica, participan de la corporación Eclipse, asisten a las asambleas y pues en buena medida sus voces son escuchadas, son promotores ambientales, entre otros. O sea, uno puede llegar a la zona, hacer un recorrido dentro del agroparque y quien dirige el recorrido es un niño o una niña de la comunidad. Está ahí, voy a hacer como un énfasis en una cosa que creo que es fundamental y es esta apuesta por la vinculación de ellos y ellas a la actividad agrícola y al mundo del trabajo como un elemento que termina siendo fundamental para la preservación de esa identidad campesina, de ese saber de lo campesino y para una cuestión que me parece que es fundamental y es esta defensa de la autonomía alimentaria para los habitantes de la zona, ¿no? Por eso es que pues considero que es clave no solamente hablar de resistencia, sino de reexistencia. Y también esa resistencia está vinculada, creo que en buena medida, a una cosa que es clave y es que la participación de estos niños y niñas dentro de los espacios no es una participación desde los liderazgos, sino más bien desde los protagonismos, ¿no? Un poco desde esta idea de la participación protagónica, en donde los niños y las niñas son parte de la comunidad y toda la comunidad puede ser protagonista dentro de los espacios. Ya les digo, usted se va en un grupo a hacer un recorrido por el agroparque y lo que va a encontrar es que toda la comunidad está en función del recorrido y que no hay nadie que brille por encima del otro, sino que la apuesta es que se asuman roles protagónicos y pues este asumir roles protagónicos pues en buena medida pone en tensión la categoría social de infancia desde su acepción de infancia burguesa normal. Y el territorio pues se va a convertir en uno de los espacios fundamentales para que todos los miembros de la comunidad recreen sus vidas, garanticen la supervivencia histórica y cultural del mundo campesino en su territorio. Entonces,
Pues este es un poco como la experiencia de trabajo en el Agroparque Los Ochos con los niños y las niñas de la zona. Un elemento que pues me parece que es clave ya como para cerrar es poder pensar esta discusión en torno al derecho a la ciudad y el cómo pues esta reivindicación en torno al derecho a la ciudad como la posibilidad de habitar el territorio de todas las personas que en él estamos, desde nuestras necesidades, desde nuestras miradas y no desde las miradas del mercado y desde la lógica neoliberal capitalista. Entonces, pues les agradecemos mucho pues el habernos escuchado. No sé si Moni quiere cerrar diciendo alguna otra cosa. Otro elemento allí importante, aparte de lo que mencionaba Lía, pues también es, también se alejan de esa lógica pues neoliberal capitalista en los términos del tiempo libre, ¿no? Como esa división tan tajante de trabajo-tiempo libre, digamos que estas experiencias que ellos pueden recrear en su vida cotidiana, a veces genera ingresos, a veces es parte de trabajar, ¿sí? Del tema del trabajo, pero no con la división tajante. Ahí es clave lo que mencionaba Lía de los protagonismos, porque es un tema familiar, un tema comunitario que trasciende lo familiar para generar ingresos colectivos. Entonces también ha habido como una especie de freno, por decirlo así, a aquellas iniciativas como que han buscado como que ya un lucro más personal. Es decir, yo diseño este producto turístico, por ejemplo, en mi finca, no, la idea es que sea comunitario, la idea es que sea de todo el territorio y como lo mencionaba Lía, pues sin unos limitantes de edad o de género como tan marcados. Entonces, si bien hay ciertos protagonismos, pues ese asunto de pensar en lucro personal tan propio del capitalismo, pues también se ha puesto pues en cuestionamiento y la apuesta precisamente es por seguir construyendo escenarios comunitarios de manera colectiva. Entonces, los niños y las niñas como que también se forman un poquito en ese tema y aportan desde esa lógica. Entonces, eso pues también agregarlo allí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes porque pues, realmente nos permite un espectro muy amplio y lo que nosotros pues aquí, digamos, internamente empezamos a discutir y a mirar es que hay múltiples categorías que se desprenden de este ejercicio que ustedes están describiendo en el ecoparque. Uno de ellos, claro, la categoría de infancia como categoría, además como concepto, es un concepto absolutamente nuevo, novedoso. La infancia no existía o no se relaciona pues desde siempre. Incluso hoy se desconfigura en algunos trabajos que hemos hecho aquí con niños, donde, por ejemplo, dependiendo del rol del niño, deja de ser infante o deja de ser niño, pierde su infancia y se constituye en un adulto dentro de su propio núcleo familiar, ¿cierto? Y se le generan concesiones que incluso atentan contra la condición de vida misma del niño. Caso, por ejemplo, uno de los riesgos grandes con el turismo aquí en el Quindío, lo hemos vivido, uno, la deserción escolar, aunque la escuela, pues el papel que está jugando la escuela hoy es, por no decirlo de otra forma, lamentable, no es más que una correa de transmisión en términos generales, donde se reproduce un Estado, se reproduce una política, se reproduce, incluso es información, ni siquiera hay una construcción ni un acompañamiento. Pero además de eso, digamos, esa de las deserciones, esa construcción de subjetividad del niño y el pretender asumir roles de adulto lo ha llevado a condiciones que atentan contra su condición de vida. El abuso infantil se volvió recurrente en términos de el incremento del turismo en el Quindío. Aquí tenemos los datos registrados por Defensoría del Pueblo de niñas menores de 14 años embarazadas y madres, pues, donde el padre es un desconocido, eso es producto del turismo. Condiciones como esas, donde se oferta además el turismo sexual, sobre todo en el sector rural,
donde no hay una identidad en el sector rural para el trabajo con los niños rurales, que ustedes lo exponían. Es la visión campesina, que es diferente porque es la construcción de subjetividad del niño, donde la escuela entra casi que a privilegiar un modelo que no es su vida. Y esa construcción de subjetividades del niño lo ha llevado a querer salir corriendo, huir pronto del campo, de su espacio, de su lugar, de su territorio, porque eso no es lo que le representa. Le representa es otra cosa, una vida desde un urbanismo, desde unas condiciones que ese urbanismo pretende y que en el campo difícilmente se pueden alcanzar o se pueden mirar como formas de vida, ¿cierto? Entonces ustedes recogen una cantidad de categorías que me parece maravilloso, por eso les insisto en que si es posible, pues, digamos, nos regalen ahí por las notas los contactos de ustedes, para ampliar con otros trabajos que se han desarrollado en términos de narrativas, en la construcción, por ejemplo, de territorio, el concepto de lugar que plantea Canclini, que es diferente al concepto de territorio que uno ve, digamos, expuesto por otros autores. Eh, ahí, digamos, que cambia en función de la relación con el espacio físico que se habita. Y eso genera una exposición distinta frente a lo que es territorio, lo que es el lugar, lo que se desplaza conmigo cuando yo me voy, ¿cierto? Que sigo viviendo en un sitio al cual no pertenezco físicamente en el momento, pero que sigo representándolo, que lo ve uno mucho en las comunidades afro, por ejemplo. Ellos donde estén están con, digamos, con su lugar, con su hogar, lo cargan a cuestas y cargan que va inserto entre la construcción cultural. Por eso que ustedes describen va más allá porque representa, es una construcción colectiva que lo evidencia uno, por ejemplo, en las comunidades indígenas muy de la Amazonía. Cuando se cita a la comunidad, no van los adultos, va toda la comunidad, van niños, van infantes, van bebés, van todos y todos hablan y todos opinan porque todos tienen una proyección de territorio, una proyección de vida, un plan de vida común donde todos son importantes. Y ahí es donde funciona ese concepto de autonomía y no de ver los niños en lo que nosotros lo deseamos o los proyectamos, sino dentro de la forma como ellos empiezan a proyectarse. Yo realmente, pues a mí me interesa muchísimo. Justamente ahora estamos haciendo un ejercicio de no solo de defensa del territorio, sino de construcción de nuevos territorios. Yo, y maluco hablar del yoyo, pero tengo una representación, yo soy diputado del departamento, naturalmente por ninguna corriente tradicional. Eh, y, y una que es muy difícil hacer entender es que la región que nosotros llamamos el territorio del cual nosotros habitamos no puede ser nada distinto que esa proyección de vida que nosotros tenemos como comunidad, que es lo que se ha venido perdiendo en los procesos de urbanismo, que son modelos que nos venden, nos entregan y simplemente tienen un valor, es en función de lo económico. Entonces, hay elementos, hay construcción de política pública a partir de ahí, hay conceptos que entran a generalizarse. También, digamos, a mi favor puedo decir que en algún momento hice parte de quienes formulamos todo lo que es pedagogía infantil en la Universidad del Quindío. Entonces, eh, el concepto de infancia, digamos, y el ejercicio desde el trabajo con las infancias, eh, digamos, genera esa semilla de transformación que hoy, digamos, que se clama a gritos, ¿no? Entonces sí me interesa mucho, pues, en lo personal, y sé que colectivamente tenemos muchísimo que aprender de esa experiencia que ustedes tienen y agradecerles enormemente. Una pregunta nomás, y esto por salvar mi curiosidad de carácter personal.
usted es docente de la escuela allí en el sector, Lía. No, en el sector, porque es que este sector no tiene escuela, ya no tiene escuela del distrito porque es rural, ¿sí? De ahí salieron todos los niños y las niñas. Yo soy docente de la Secretaría de Educación del distrito en una localidad cercana a la zona, pero no soy exactamente de la zona, en este momento no. Ah. Muchas gracias. Vale. No, a propósito de eso que ustedes han señalado, a propósito de los delitos contra la infancia, ¿no? Que han sido, creo que en buena medida promovidos por toda esa industria turística, en donde los niños y las niñas terminan, por ejemplo, en redes de tráfico de personas y demás. Eh, pues yo pienso que hay una apuesta en términos de esta definición de lo territorial y de la existencia de territorios otros, ¿sí? Definitivamente la lógica del neoliberalismo y el consumo, pues no nos está trayendo nada bueno a los países que han sido tradicionalmente empobrecidos vía los procesos de colonización y con estas lógicas contemporáneas neoliberales de vinculación, por ejemplo, de los países empobrecidos a este turismo de alto impacto, pues lo único que sigue sucediendo es lo mismo, ¿no? O sea, es casi que una nueva colonia, neocolonialismo, ¿no? Entonces, en ese marco de ideas, pues los niños y las niñas entran como objetos dentro de esas lógicas, ¿no? De ahí la importancia de poder construir unos territorios otros donde ellos y ellas sean protagonistas. Creo que es una de las cosas que es fundamental de esta experiencia del agroparque y es que finalmente los niños y las niñas son protagonistas tanto en la comunidad como en el trabajo, como en la guía turística, como en el aula ambiental, o sea, en todos estos espacios ellos toman decisiones. Y creo que eso no solamente sucede con los niños y niñas campesinos, por ejemplo, de una experiencia como esta, sino con los niños y niñas de las comunidades indígenas, cuando hacen parte de la guardia, cuando están dentro de la maloca, cuando están en los procesos educativos, etcétera, etcétera. Ahí hay unos niños y niñas que son protagonistas de sus propias vidas y que tienen la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Los niños y niñas que están dentro de las ciudades, que están atados a los medios masivos de comunicación, que están pegados a unas lógicas de publicidad, pues son niños y niñas que pocas posibilidades tienen de protagonismo, creo que nulas las tienen, sino que están simplemente cooptados y que la escuela, una escuela que coincidió con su merced, que es inoperante, que es cero propositiva, que si a mí me preguntan debiera acabarse, no propone nada, ¿sí? No posibilita nada y lo único que hace es reforzar esos modelos, ¿sí? Y en esos modelos no hay protagonismo, por eso ellos y ellas terminan insertos pues en unas cuestiones que son de vulneración directa de derechos, ¿no? Y pues acá debe haber una apuesta muy fuerte y es poder construir esos territorios otros y ellos y ellas son parte de esos territorios, no pueden seguir siendo invisibilizados. Pues yo las escucho y la semiótica es muy bonita porque nos va guiando, ¿cierto? Y el pensamiento de colonial aflora casi que en cada uno de estos elementos. Sin embargo, a pesar de que con Eduardo Restrepo hemos hecho unos trabajos, eh, digamos, no hemos logrado consolidar una propuesta de la construcción del territorio desde la mirada del pensamiento decolonial, que es una invitación más que les hago. Esto se trata de generar redes, de generar inquietudes, de provocar, y ustedes pues naturalmente han provocado y nos han provocado en términos de la construcción y nos han enseñado además. Pues no, muchísimas gracias a ustedes para darle paso pues a la compañera Mónica Marcela que nos va a compartir también una ponencia y más que provocados, muy atentos quedamos entonces a su contacto. Muchas gracias, Lía. Ya tenemos ahí el contacto, tomamos nota. Muy amable, ya le comparto el mío igualmente. Muchas gracias.
muy amable. Lo mismo, Mónica Xiomara, muy amable. Gracias. Muy gentiles. Muchas gracias a las dos. Mónica Marcela, buenas tardes, ¿cómo está? Compañera, buenas tardes, ¿cómo le va? Aquí más que atentos para... No la escuchamos. Ahora sí creo. Ah, tocó sin audífonos. Bueno, Muy bajito, compañera. muy bajito. Ahí. Sí, ahí está muy bien, muchas gracias. Entonces, me pego un poquito. Ahí pueden ver la presentación. Sí, muy bien. Bueno, listo. Pues entonces, básicamente lo que les quiero compartir es una actividad que se tituló La defensa del territorio en las comunidades vulnerables como ejercicio activo de las defensas en el territorio. Ven. Espérenme un momentico que esta parece que se bloqueó. Listo, ahí pueden ver. Sí, compa. Listo, perfecto. Entonces, pues como objetivo principal tenía tematizar, interrogar e intervenir en el reconocimiento de los conflictos de inequidad social que existen y a los que se ven expuestos los niños, niñas y jóvenes. Todo esto se hizo pues con el propósito de buscar alternativas de solución que permitieran que esos participantes tomaran un empoderamiento de su territorio desde actividades deportivas, culturales y ambientales. La metodología que se utilizó, pues básicamente fue un enfoque investigativo, pero en base cualitativa, fue algo muy descriptivo. El tipo de estudio fue algo como de interacción con todos esos niños, niñas y jóvenes. La población pues fue acá en el departamento del Quindío, específicamente en Armenia, en algunos barrios como Las Colinas y Génesis. En el municipio de Calarcá, en el barrio Llanitos, y en el municipio de Pijao. Las actividades, pues básicamente fueron 3 meses, 2 días a la semana, con una intensidad aproximada de 2 horas. Y pues básicamente lo que se trató de hacer con ellos fueron como unas interacciones de entrevista, que más adelante pues ampliaré. Entonces encontramos unos trabajos en campo con ellos, entonces hicieron interacciones en cuanto a actividades como mesas redondas. Por ejemplo, un fuego de la cadena que permitió que uno le preguntara a esos niños, a esas niñas y a esos jóvenes qué problemáticas laceraban, de pronto permeaban, digamos, la paz de ellos, ¿sí? Porque estábamos hablando de que ellos son sujetos de derechos, ¿sí? Y que muchas veces en una comunidad no tienen como la participación que ellos deberían de tener. Entonces, con estas actividades lo que se buscó fue que ellos pudieran sentirse parte de ese territorio, parte de esa comunidad y pues básicamente tomaran como un empoderamiento por medio de esas actividades lúdico-prácticas que se realizaron. Entonces, básicamente se les preguntaba a ellos las problemáticas que tenían, digamos, allí en su comunidad o en su municipio, básicamente en su territorio, con lo cual, pues obviamente ellos arrojaban unas respuestas. Por ejemplo, en Pijao y Armenia, pues encontró que había discriminación. En Pijao, Armenia y Calarcá, pues encontró inequidad en cuanto a la pobreza, el trabajo infantil, la prostitución infantil que hablaban anteriormente, pues se está presentando mucho en el departamento. Digamos que en gran escala en el municipio de Pijao,
porque llega turismo, entonces digamos que es como una fuente de ingreso y muchas veces pues las menores de edad, de 14, 15 años, pues se ven como impulsadas a esa fuente de ingreso. Tenemos también invasión, maltrato infantil, falta de servicios públicos cuando, digamos, llega comunidad desplazada. Entonces, pues obviamente deben hacer algún tipo de vivienda. Entonces, pues se origina lo de la invasión y obviamente, pues, esta no cuenta con los servicios adecuados o necesidades básicas. Encontramos también una pérdida de identidad cultural, ¿sí? Porque pues ellos al llegar desplazados de otra región del país, pues obviamente las costumbres son muy diferentes. Encontramos contaminación en la comunidad por las fuentes hídricas, violencia y pues obviamente inequidad alimenticia. Entonces con ellos se trabajaron varios talleres que ayudaran como al empoderamiento, se trabajó actividades sobre el planeta, las acciones que de pronto pudieran contribuir de manera muy positiva y todas esas acciones que de pronto podían hacer que el planeta estuviera en decadencia. Hicimos también actividades de Concéntrese, que básicamente pues ellos reconocían todas esas diferencias, la equidad de género, la importancia de por qué aceptar al otro tal como es y de que obviamente todas las personas son diferentes. En el Quindío también se está presentando mucho la parte del bullying, entonces también lo hacen algo como estético, ¿sí? Entonces, sabe que este no tiene los zapatos que yo tengo, o este no tiene la ropa que yo tengo, no tiene la casa que yo tengo. Entonces, es algo, un tema delicado que también se debe tratar porque, pues, es como una desigualdad que encontramos en las comunidades. Encontramos que ellos no manejan bien los residuos sólidos, ¿sí? Digamos que no hacen separación en su gran mayoría de esos residuos, no hacen aprovechamiento. Entonces, es importante como hacer estas actividades con los niños, niñas y jóvenes. Y en este orden de ideas, pues hicieron talleres, por ejemplo, como un twister, que se ve en la segunda imagen, de colores, explicándoles cómo debía manejarse, qué no se podía combinar, ¿cierto? El papel, separarlo pues de los plásticos o de los residuos peligrosos, y que en Colombia pues ya se manejan unos colores para cada uno de estos residuos sólidos. En cuanto a los talleres para la conservación del recurso hídrico, pues se llevó un juego que se llamaba La Gota del Agua, que es la tercera imagen. Básicamente, pues ilustraba allí acciones positivas para la conservación de este recurso y también tenía opciones que no aportaban tanto a la conservación de las fuentes hídricas. De igual manera, pues se desarrollaron actividades deportivas, de partidos, en los cuales se contaban historias a forma muy resumida y ellos al hacer, digamos, un gol, entonces debían argumentar cuál era la solución ante esta problemática que se había leído anteriormente. Esto hacía pues que ellos no solamente interactuaran, hicieran sus actividades físicas, ¿cierto? Se divirtieran porque es una forma de aprender, sino que también dieran una respuesta y buscaran un análisis de esas problemáticas por las que ellos se encuentran inmersos. De igual manera, se hicieron otras actividades como una escalera donde ellos resolvían algunos conflictos económicos, sociales o culturales y pues también se hacía como una gincana para que ellos interactuaran entre ellos y buscaran alternativas de solución. Es importante todas estas actividades sociales con esta población porque ellos son la semilla, ellos están ahí, ellos son como una esponja y lo absorben todo. Ellos van a sus hogares y obviamente lo que aprenden allí en el campo, en los barrios, ellos lo van a multiplicar, ellos lo van a contar. Entonces, por decir, cuando trabajamos la parte de las huertas, ¿sí? La importancia de sembrar en las casas, así fuera en tarritos, del aceite que tuvieran, empezar a reciclar. Es importante, por ejemplo, cuando un niño veía crecer la cebolla y la cebolla pues no se quedaba ahí, sino que le daban un consumo en el hogar. Entonces ellos comenzaron a ver que
eso que aprendían allí en los barrios, en una cancha, en una caseta, en un parque, pues lo podían multiplicar en sus hogares y de esta manera pues tenían un empoderamiento de su territorio y compartían todos esos aprendizajes como tal. Y pues ya básicamente fue como el resumen. Compañera, muchas gracias. Pues muy interesante el ejercicio, sobre todo cómo desde la lúdica se construye esa mirada en función de lectura de contextos y narrativas, lo que es lo que no es explícito en la condición del niño. Y eso, digamos, cobra un valor impresionante dentro de lo que estamos en proceso de construcción como región. Compañero Guapacha. Otro elemento que vimos importante dentro de la ponencia, Moni y compañeros, es ese papel que juega tanto la escuela como la comunidad en la construcción de identidad de los niños y niñas. Y como lo mencionábamos pues ahora en la ponencia anterior, como si no hay un vínculo entre comunidad y escuela o comunidad y procesos formativos institucionales, de cierta manera la identidad del niño va a quedar como coartada. Y en muchas ocasiones se va a generar más bien como un blanqueamiento cultural y impide de cierta manera como ese reconocimiento tanto de su comunidad pero también de su territorio. Entonces vemos como la importancia por ejemplo, este tipo de ejercicios en los cuales se puede llevar como que al niño reflexione tanto su parte comunitaria pero también su papel en la defensa del territorio y cómo, por ejemplo, este tipo de ejercicios permiten que el niño se lleve a visualizar como un integrante más de una comunidad en la cual puede aportar y ser protagonista. Por lo que, pues como lo hemos mencionado acá en el Quindío, las infancias y en este caso particularmente los niños y niñas y adolescentes del departamento han sido objeto pues de todo el movimiento, por así decirlo, de auge del turismo como tal, y pues es una evidencia es digamos que la poca participación que se tiene en procesos de conservación y defensa del territorio de los niños y niñas y adolescentes. Vemos pues un ejercicio Se quedaron sin sonido, ¿cierto? Sí, están sin sonido acá, estoy mirando a ver, pero sí, fue como que algo que se cayó allí, se les cayó la señal, sí, Sí, hasta ya se retiraron de la mesa. claro que sí, sí, seguramente se cayó el internet. Ya. Listo, continuamos entonces. Siga. Listo, compañeros. Y ya pues para finalizar, era poner énfasis en la categoría de trabajo, de que como, por ejemplo, dándole el vuelco más hacia lo cultural y no tanto como hacia ese modelo capitalista de cómo el trabajo se ha utilizado en diferentes comunidades para la misma formación comunitaria y no pues solo visto como la explotación infantil o como un trabajo remunerado, sino como el trabajo también como esa formación cultural y política dentro de los territorios, que también es una de las estrategias pues que vemos válida tanto para la defensa de un territorio, pero también como para darle validez por ejemplo, a un movimiento cultural o para simplemente fortalecer los procesos identitarios, que también lo vemos muy relacionado con el proceso de conservación que nos socializaron las compañeras antes de vos, donde pues se ve claramente cómo el proceso debe ser tanto intergeneracional, es decir, desde niños, adultos y ancianos, pero también transgrediendo sectores. Entonces la comunidad, cómo transgrede la escuela y viceversa, cómo lo que se hace en la escuela puede intervenir y tener relevancia dentro de una cultura o dentro de una comunidad. Y nos queda la parte de la autodeterminación, que es uno de los elementos interesantes y
porque entraría a ser parte de una de las conclusiones fundamentales de este ejercicio que hace Mónica, cuando son los niños quienes determinan, digamos, y hacen reconocimiento de sí, lo que Semelman habla del estado de conciencia, y sobre todo el estado de conciencia histórica en función de lo que es reconocerse, reconocer el contexto y poder mirarse, porque a partir de ahí, desde donde usted se puede ubicar, es desde donde puede proyectar lo que usted desea. Y digamos que nos deja también un abrebocas para continuar con los ejercicios, por lo menos los que estamos ahora en proyección de generar aquí en la región y a nivel nacional, pues porque no mantenemos, pues digamos, el vínculo con las distintas organizaciones. Y una invitación, Lía y Mónica Xiomara, así como a Mónica, y es que a partir de la Red de Educación y Desarrollo Humano podamos construir en esa red, que es una red de universidades, SIN de Universidad de Manizales, desde donde podemos nosotros construir, digamos, nuevos elementos con esos trabajos tan valiosos que ustedes están entregando, que se constituyen en la base fundamental para la, digamos, para la transformación social del país. Yo no quiero más pues, alargarme, pero sí pues agradecerles a ustedes la participación. Pues, como vieron, tuvimos una caída de la página y es porque hay unos tiempos con los cuales nosotros estamos hasta las 3:30, llevamos un poquito más y nos toca cerrar. Pero entonces, muchísimas gracias, agradecerles. Ahí quedamos con los datos para continuar en este proceso. Muchísimas gracias a ustedes y ya vamos a cerrar entonces con la mesa. No sé si tienen algo más que decir o que agregar. Bueno, No, pues Lía, ¿sí? agradecer el espacio. Una lástima, yo pensé que iba a estar como más nutrida, ¿no? Como con las personas que estaban programadas. Ojalá, pues, la academia aprenda, ¿no? Y pues continúe aprendiendo y transformando además sus prácticas. Creo que estos espacios no pueden ser solamente espacios que se instrumentalicen, sino que deben ser espacios para la construcción, pues creo que de un conocimiento comprometido con la realidad de los niños y las niñas para el caso de la Bienal, pero también con la producción de conocimiento dentro del país. Creo que es una cosa que es fundamental. Entonces, pues no, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Mónica Xiomara, a Mónica Marcela y bueno, buena tarde. A ustedes, muy gracias y estamos totalmente de acuerdo. La frialdad de esta virtualidad nos tiene sofocados, yo creo ya todos. Un abrazo muy especial, espero podamos tener otros encuentros donde podamos compartir de mejor forma. Muchísimas gracias. Buena tarde. Muchas gracias, buena tarde. Que estén bien.